Y un momento devastador que te define. Despiertas un domingo por la mañana con la intención de finalmente limpiar esa habitación, organizar ese armario, ordenar ese escritorio que lleva semanas, tal vez meses, acumulando objetos sin sentido. Te dices a ti mismo, hoy sí. Te levantas con determinación, caminas hacia ese espacio caótico, y entonces algo sucede. Un peso invisible te detiene. No es cansancio físico, no es pereza simple, es algo mucho más profundo, más visceral, más difícil de nombrar. Es como si cruzar ese umbral hacia el orden requiriera una energía que simplemente no tienes. Entonces te detienes, haces café, revisas el teléfono, encuentras 1000 tareas urgentes que de repente parecen más importantes, y el caos permanece, intacto, acusador, esperando. Y en ese momento de rendición, probablemente te juzgas con brutalidad. Soy un desastre, no tengo fuerza de voluntad. ¿Por qué no puedo simplemente limpiar como una persona normal? Pero aquí está lo que nadie te ha dicho nunca, lo que Carl Jung entendió sobre la relación entre el espacio externo y el mundo interno. Ese caos que te rodea no es evidencia de tu fracaso como persona, es un mensaje urgente de tu inconsciente. Es tu psique gritándote algo que tu mente consciente se niega a escuchar. Y lo más perturbador de todo es que mientras más intentas ignorar ese mensaje, limpiando superficialmente o culpándote por no limpiar, más fuerte se vuelve el bloqueo. Porque no estás evitando limpiar platos o doblar ropa, estás evitando enfrentar algo que ese caos está simbolizando. Al final de este video, vas a entender exactamente qué te está diciendo tu alma a través del desorden de tu casa. Vas a descubrir por qué Jung consideraba el espacio doméstico como un mapa perfecto del inconsciente y cómo cada objeto fuera de lugar, cada rincón evitado, cada habitación que te da ansiedad solo de pensar en ella, es un símbolo que necesita ser descifrado. Y sobre todo, vas a comprender que ordenar tu casa no es un acto de voluntad ni de disciplina, es un acto de valentía psicológica. Es atreverte a escuchar lo que has estado evitando durante meses, tal vez años. Pero te advierto, una vez que entiendas lo que realmente significa ese caos, nunca más podrás mirarlo con los mismos ojos y tendrás que tomar una decisión: seguir evitando el mensaje o finalmente darle la cara a lo que tu alma está tratando de mostrarte. Piensa en tu casa en este momento exacto. Tal vez hay una habitación que evitas, tal vez un armario que no has abierto en meses, tal vez platos acumulados en el fregadero, ropa amontonada en una silla, papeles dispersos por todas partes. Y cada vez que tu mirada se posa en esos espacios, algo se contrae dentro de ti. No es solo molestia, es algo más profundo, es incomodidad existencial. Y entonces desvías la mirada, cierras la puerta de esa habitación. Te dices que mañana lo harás, que este fin de semana, que cuando tengas más energía. Pero el mañana nunca llega, porque el problema nunca fue falta de tiempo o energía. El problema es que inconscientemente sabes que limpiar ese espacio significa enfrentar algo que has estado evitando. Jung pasó décadas estudiando cómo el inconsciente se comunica, y una de sus conclusiones más importantes fue que el inconsciente no habla con palabras, habla con símbolos, con imágenes, con manifestaciones en el mundo externo que reflejan perfectamente el mundo interno. Y tu casa, ese espacio que habitas diariamente, es uno de los símbolos más poderosos y directos que tu inconsciente usa para mostrarte exactamente en qué estado se encuentra tu psique. Cuando Jung hablaba de la casa como símbolo, no estaba siendo poético, estaba siendo preciso. Él veía la casa como una extensión arquitectónica de la estructura psíquica. Cada habitación representa un nivel diferente de tu conciencia. Los espacios públicos, la sala, el comedor, representan tu persona, esa máscara social que muestras al mundo. Los espacios privados, tu habitación, tu baño, representan tu intimidad, lo que solo tú conoces. Y los espacios ocultos, el sótano si tienes, el ático, los armarios cerrados, representan tu sombra, todo aquello que has reprimido, negado, escondido incluso de ti mismo. Entonces, cuando evitas limpiar, cuando permites que el caos se acumule, no estás simplemente siendo descuidado, estás manifestando externamente un caos interno que no sabes cómo procesar. Cada objeto fuera de lugar es una emoción sin procesar. Cada superficie cubierta de polvo es un pensamiento que dejaste reposar porque enfrentarlo era demasiado. Cada espacio cerrado es una parte de tu historia que aún no tienes el valor de abrir. Y tu psique, en su sabiduría, está usando ese desorden visible
posible para obligarte a ver el desorden invisible que vive dentro de ti, porque Jung entendía algo fundamental, que lo que no enfrentamos internamente se manifiesta, externamente, se simboliza, se hace visible de formas que no podemos ignorar. Y aquí es donde todo se vuelve más oscuro, porque ese caos no apareció de la noche a la mañana, fue acumulándose gradualmente. Empezó con pequeñas cosas. Lavaré estos platos después. Doblaré esta ropa mañana. Arreglaré este cajón cuando tenga tiempo. Y cada vez que posponías, estabas estableciendo un patrón de evitación. No evitación de tareas, evitación de ti mismo. Porque limpiar requiere presencia, requiere estar en el momento, con tus manos, con tu cuerpo, con tu atención completa. Y cuando estás presente de esa manera, sin distracciones, sin pantallas, sin ruido, algo inevitable sucede. Tus pensamientos emergen, tus emociones suben a la superficie. Esas cosas que has estado manteniendo a raya con actividad constante, con entretenimiento, con cualquier cosa que te mantenga fuera de ti mismo, finalmente encuentran espacio para aparecer. Y eso aterroriza. Porque tal vez lo que está esperando ahí es dolor que no has procesado. Tal vez es rabia que nunca te permitiste sentir. Tal vez es tristeza que has estado negando. Tal vez es simplemente el vacío existencial de darte cuenta de que no sabes quién eres cuando no estás ocupado, cuando no estás cumpliendo roles, cuando no estás funcionando en piloto automático. Jung hablaba de algo que llamaba la sombra. No es tu lado malvado, como la cultura popular lo malinterpreta. Es simplemente todo aquello que rechazaste de ti mismo, todo lo que decidiste que era inaceptable y escondiste en el inconsciente. Y esa sombra no desaparece por ser ignorada, se acumula, gana fuerza y busca maneras de manifestarse. Y una de las formas más comunes en que se manifiesta es precisamente a través del desorden de tu espacio. Ese caos es tu sombra haciéndose visible. Es todo lo que no has querido ver sobre ti mismo tomando forma física en objetos desordenados, en espacios sucios, en habitaciones que te dan ansiedad. Y la razón por la cual no puedes limpiar no es porque seas perezoso o desorganizado, es porque limpiar significa confrontar la sombra, significa mirar directamente a esas partes de ti que has estado evitando. Y el inconsciente, en su intento de protegerte de ese dolor, crea una resistencia, un bloqueo, una imposibilidad que se siente física, pero que es completamente psicológica. Te paraliza justo en el momento en que te acercas a ese espacio caótico, porque sabe que ordenar ese espacio externo te obligaría a ordenar el espacio interno. Y tu psique, todavía no lista para ese trabajo, te detiene. Y si lo que estás escuchando está resonando profundamente, si sientes que finalmente alguien está describiendo esa batalla interna que has estado librando en silencio, quiero invitarte a ser parte de algo. Estamos construyendo una comunidad de personas que se atreven a mirar las verdades incómodas sobre sí mismas. Estamos cerca de alcanzar los 500 suscriptores y quiero agradecerte por ser parte de este crecimiento. Muy pronto tendremos contenido exclusivo para el área de miembros, material que profundiza aún más en estos procesos de transformación interna. Suscríbete ahora y camina este camino con nosotros. Pero ahora necesitamos ir más profundo, porque Jung también entendía que el desorden tiene capas, tiene significados específicos dependiendo de dónde se manifiesta. Si tu cocina está siempre desordenada, Jung diría que hay algo en tu capacidad de nutrir, de alimentar, de procesar experiencias que está bloqueado. La cocina simboliza la transformación, tomar ingredientes crudos y convertirlos en alimento. Cuando ese espacio está en caos, sugiere que tu capacidad de transformar experiencias crudas en sabiduría asimilable está comprometida. Si tu habitación es el espacio caótico, especialmente tu cama siempre deshecha, Jung vería esto como un problema con el descanso, con la intimidad, con tu capacidad de bajar las defensas. La cama es donde eres más vulnerable, donde duermes, donde sueñas, donde el inconsciente tiene acceso completo. Cuando ese espacio está en desorden, puede indicar que no te sientes seguro siendo vulnerable, que hay algo en soltar el control que te aterroriza.
Si es tu baño el que evitas limpiar, Jung lo conectaría con purificación, con liberar lo que ya no sirve. El baño es donde eliminas, donde te lavas, donde te renuevas. Cuando está sucio o desordenado, puede simbolizar una incapacidad de soltar el pasado, de purificarte de experiencias que ya cumplieron su función. Y los armarios cerrados, esos espacios que no abres nunca, que están llenos de objetos que ni recuerdas tener, Jung los vería como la sombra más profunda. Son partes de tu identidad que clausuraste completamente, tal vez roles que ya no cumples pero que no sabes cómo soltar, tal vez versiones de ti mismo que dejaste atrás pero que siguen ocupando espacio psíquico. Cada objeto en esos armarios es una memoria congelada, una emoción atrapada, una parte de tu historia que no has integrado ni liberado. Y mantener esos armarios cerrados es mantener esas partes de ti en la oscuridad. No las has destruido, simplemente las has escondido, pero siguen ahí, consumiendo energía, ocupando espacio, pesando sobre tu psique, aunque conscientemente no pienses en ellas. Entonces, cuando Jung te invitara a limpiar tu casa, no estaría hablando de higiene o estética, estaría hablando de arqueología del alma, de abrir esos espacios cerrados y atreverte a mirar qué has estado guardando ahí, de procesar esas emociones congeladas, de integrar esas partes fragmentadas de tu identidad, de soltar lo que ya no eres para hacer espacio para quien estás convirtiéndote. Y si has llegado hasta aquí, si estás sintiendo la incomodidad de reconocerte en estas palabras, hay algo que necesito que hagas. Escribe en los comentarios una sola palabra: símbolo. Porque eso es lo que tu casa se ha convertido, un símbolo vivo de tu estado interno. Y reconocerlo es el primer paso para descifrarlo. Pero ahora entramos en el territorio más oscuro, porque hay algo que Jung entendía sobre por qué ciertos patrones se vuelven tan difíciles de romper, y tiene que ver con algo que él llamaba ganancias secundarias. Tu psique no mantiene un patrón a menos que ese patrón te esté sirviendo de alguna manera. Entonces la pregunta devastadora es: ¿qué estás ganando manteniendo tu casa en caos? Y la respuesta puede sorprenderte. Tal vez el caos te da una excusa perfecta para no invitar a nadie, para mantener a las personas a distancia. Porque si tu casa está desordenada, puedes decir: no puedo tener visitas, y así protegerte de la intimidad que en realidad te aterroriza. Tal vez el caos te da una razón válida para sentirte mal contigo mismo, y sentirte mal es familiar. Es cómodo en su propia forma retorcida, porque has construido una identidad alrededor de ser el desastre, y soltar esa identidad significa no saber quién eres. Tal vez el caos te mantiene ocupado mentalmente. Siempre hay algo que deberías estar haciendo, y esa culpa constante te distrae de preguntas más profundas sobre el sentido de tu vida, sobre si estás viviendo de acuerdo a tus valores, sobre si eres feliz realmente. O tal vez, y esto es lo más oscuro, el caos es un acto de rebelión silenciosa. Tal vez en tu infancia el orden era impuesto con rigidez. Tal vez crecer significaba cumplir estándares imposibles de perfección. Y ahora, inconscientemente, mantener tu casa en desorden es tu forma de decir: nadie me va a controlar nunca más, ni siquiera yo mismo. Es sabotaje como autonomía, es caos como libertad, excepto que no es libertad real, es reacción. Sigue siendo controlado por aquello contra lo que reaccionas. Jung diría que la verdadera libertad no viene de rebelarte contra el orden, viene de crear tu propio orden consciente, uno que no te impusieron, sino que elegiste, uno que sirve a tu bienestar en lugar de a las expectativas de otros. Y llegar ahí requiere que primero reconozcas la ganancia secundaria, que admitas qué te está dando ese caos para que puedas encontrar formas más sanas de obtener eso mismo. Si el caos te protege de la intimidad, necesitas trabajar en por qué la intimidad te aterroriza. Si te da una identidad, necesitas construir una identidad más auténtica. Si te distrae, necesitas enfrentar las preguntas que estás evitando. El caos es el síntoma, no la enfermedad.
y tratar el síntoma sin entender la enfermedad solo crea más sufrimiento. Y ahora escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esto, porque en este momento exacto hay personas en Barcelona, en Lima, en Guadalajara, en Rosario, todas descubriendo que su caos doméstico tiene significados más profundos de lo que imaginaban. Y hay poder en saber que no estás solo en este proceso de despertar. Pero aquí es donde todo comienza a transformarse, porque Jung no solo diagnosticaba, ofrecía caminos de sanación. Y el camino que proponía para trabajar con símbolos como el desorden doméstico era lo que llamaba imaginación activa. Significa entrar en diálogo consciente con el símbolo. En lugar de juzgar tu casa caótica como evidencia de tu fracaso, empiezas a verla como un interlocutor. Como si tu casa pudiera hablar, ¿qué te estaría diciendo? Siéntate frente a ese espacio desordenado, no para limpiarlo todavía, solo para observarlo, para escucharlo, y pregunta, ¿qué estás tratando de mostrarme? Y espera, sin forzar respuestas, solo observando qué emerge. Tal vez emergen memorias, tal vez emociones, tal vez insights sobre patrones que has estado repitiendo. Y en esa escucha, algo comienza a ablandarse, porque cuando dejas de pelear contra el símbolo y empiezas a dialogar con él, pierdes el miedo. Ya no es un enemigo que debes vencer, es un mensajero que necesitas entender. Y entonces, desde ese lugar de comprensión, el acto de limpiar se transforma completamente. Ya no es una batalla contra tu pereza, es un ritual de integración. Cada objeto que levantas y colocas en su lugar es una emoción que estás procesando. Cada superficie que limpias es un pensamiento que estás aclarando. Cada espacio que organizas es una parte de tu psique que estás ordenando. Jung hablaría de esto como ritual transformador. No estás simplemente moviendo objetos, estás realizando un acto simbólico con consecuencias psicológicas reales. Tu inconsciente entiende el lenguaje de los símbolos. Cuando ordenas tu espacio externo con intención consciente, tu inconsciente interpreta eso como una disposición a ordenar también el espacio interno, y comienza a colaborar en lugar de resistir. De repente encuentras energía que no sabías que tenías. De repente el bloqueo se disuelve. No porque hayas desarrollado fuerza de voluntad mágicamente, sino porque finalmente entendiste el mensaje y estás respondiendo apropiadamente. Y aquí está lo extraordinario. Jung descubrió que cuando trabajamos conscientemente con símbolos externos, se generan lo que él llamaba eventos sincrónicos. Coincidencias significativas que no tienen explicación causal, pero que están perfectamente sincronizadas con tu proceso interno. Mientras limpias esa habitación que evitaste durante meses, de repente recibes una llamada de alguien con quien necesitabas reconciliarte. Mientras organizas ese armario lleno de objetos del pasado, de repente encuentras claridad sobre una decisión que habías estado posponiendo. Mientras lavas esos platos acumulados, de repente se resuelve un conflicto que parecía imposible. No es magia, es la psique operando en niveles que trascienden la causalidad lineal. Es la disposición del inconsciente a hacer el trabajo interno, manifestando cambios en el mundo externo. Jung lo veía como evidencia de que interno y externo no están tan separados como creemos, que son dos caras de la misma realidad psíquica. Y cuando transformas una cara, la otra se transforma también. Pero Jung también advertiría sobre algo importante. No puedes forzar este proceso. No puedes decidir, voy a limpiar toda mi casa este fin de semana y resolver toda mi psique. Eso sería ego intentando controlar lo que es esencialmente un proceso del alma. El alma tiene su propio timing, tiene su propio ritmo, y respetar ese ritmo es fundamental. Tal vez solo puedas limpiar un cajón hoy, solo una superficie, solo una esquina. Y eso está perfectamente bien, porque ese pequeño gesto, hecho conscientemente, con presencia, con la intención de escuchar lo que emerge, tiene más valor transformador que limpiar toda la casa en modo automático sin estar realmente presente. Jung diría que el inconsciente
responde a la cualidad de la atención, no a la cantidad de acción. Entonces, empieza pequeño. Elige el espacio que te llama, no el que deberías limpiar, el que genuinamente sientes que está pidiendo atención. Y cuando estés ahí, limpiando ese espacio, permanece presente. Nota qué pensamientos emergen, qué emociones surgen, qué memorias aparecen. No las juzgues, no las empujes, solo obsérvalas, porque cada una es parte del mensaje que tu alma está tratando de entregarte. Y aquí llegamos a la transformación más profunda, porque cuando finalmente escuchas el mensaje, cuando entiendes qué estaba simbolizando ese caos, algo cambia permanentemente. Tu relación con tu espacio se transforma. Ya no es solo un lugar donde vives, se convierte en un reflejo consciente de quien estás eligiendo ser. Cada objeto que mantienes es una elección consciente. Cada espacio que ordenas es una afirmación de tu valor. Ya no estás reaccionando a imposiciones del pasado ni saboteándote por rebelión inconsciente. Estás creando activamente un ambiente que sostiene tu bienestar, que refleja tus valores, que honra tu proceso. Y ese acto de creación consciente es lo que Jung llamaría individuación. Es el proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quien otros esperaban que fueras, ni en la reacción contra esas expectativas. Es encontrar tu propio centro, tu propia verdad, y permitir que se manifieste en todo lo que haces, incluyendo cómo habitas tu espacio. Entonces, tu casa limpia ya no es simplemente una casa limpia, es un templo, un espacio sagrado donde tu alma puede descansar, donde tu psique puede respirar, donde finalmente, después de tanto caos, encuentras paz. Pero Jung también te recordaría que este proceso es continuo, no un destino final. La vida seguirá trayendo caos, seguirán habiendo momentos donde el desorden se acumula, y eso está bien, porque ahora sabes leer el mensaje. ¿Qué está pasando internamente que se está manifestando en este desorden externo? Y esa pregunta te devuelve a la conciencia, te saca del piloto automático, te invita a mirar más profundo. Y así el ciclo continúa, pero ya no es un ciclo vicioso, es una espiral ascendente. Cada vez que limpias conscientemente, integras algo nuevo. Cada vez que ordenas con presencia, sanas algo antiguo. Y poco a poco, la batalla entre caos y orden se transforma en una danza donde ambos tienen su lugar, donde el caos no es enemigo, sino maestro, y el orden no es prisión, sino libertad. Estos minutos no fueron sobre tareas domésticas, fueron sobre tu alma hablándote en el único lenguaje que sabía que finalmente escucharías, el lenguaje de los símbolos, el lenguaje del espacio que habitas. Y si algo dentro de ti se reconoció, si años de culpa por no poder limpiar finalmente encontraron contexto y significado, entonces este mensaje cumplió su propósito. Porque no llegaste aquí por casualidad. Tu psique organizó este encuentro para recordarte algo esencial. Que tu casa no es tu enemiga, es tu maestra. Que tu caos no es tu vergüenza, es tu mensaje. Y que tienes todo lo que necesitas para descifrarlo y transformarlo. Solo necesitabas la clave correcta para interpretarlo, y ahora la tienes. El abismo del desorden no es tu condena, es tu invitación. Una invitación a mirarte honestamente, a escuchar profundamente, a transformar conscientemente. Y del otro lado está el espacio que siempre estuvo esperándote. Limpio no por obligación, sino por elección. Ordenado no por miedo, sino por amor. Habitado no por alguien que huye de sí mismo, sino por alguien que finalmente se atreve a estar presente. Ese espacio te espera y tu alma sabe el camino.